Anábasis, el término griego que equivale a la subida o a la expedición hacia el interior, resuena como núcleo sustancial en las propuestas artísticas de nuestros días. Porque hablar de la esfera del arte en la actualidad es hablar del verbo, subir, bajar, inmergir, zambullir, en otras palabras, experimentar. Mas esta experimentación, como las revoluciones relativistas y cuánticas del siglo XX, vienen también con transformaciones estructurales. Ya no es más el saber empírico que busca leyes y formas universales y necesarias. Es ahora una experimentación que se ajusta al disgusto por el consenso, que se rebela contra la civilización del tópico y el imperio del cliché, para, a partir de todas las experiencias posibles, configurar un cuerpo de justificaciones que las validen por sí misma y legitimen el acto creador. Es así como la experiencia se vuelve acto, práctica, movimiento, verbo, direccionado hacia el ascenso doloroso de la caverna que da al mundo de las ideas platónicas o a la inmersión en solitario del buzo hacia el océano de las caótides de Deleuze, solo para devenir en conceptos, preceptos y prospectos, y todo esto enmarcado en una pregunta generadora, una cuestión que emerge desde el mundo común de la mayoría y que asimismo se resiste al dominio de las ideas hechas que debilitan nuestras posibilidades creativas. Y por eso es que mandan en este país. Sí, generación tras generación. Además ellos son herederos de una generación que ya los vienen listos. Nosotros somos simplemente minúsculos en comparación con lo que ellos tienen. Y nos toca aceptar, porque si tú no aceptas, de todas maneras te toca vivirla. Es el poder que hegemónicamente ya se viene pasando. La imagen pública del poder son los armados, todo eso muestran el poder visualmente, el ejército, por decir, el Estado con el espacio público muestra su poder. ¿Cuál es la imagen pública del poder? La imagen pública del poder es la corbata, no la horca. Son los ejecutivos. El leitmotiv del siguiente informe se configura a partir de la idea de poder que por esta vez su reducción a la interacción deliberada en torno a códigos de conducta y pautas de comportamiento que permiten la ordenación social, nos dará abasto para formular nuestra pregunta generadora o problema experimental. ¿Cuál es la imagen pública del poder? Para encauzar nuestro problema experimental, haremos un préstamo al utillaje teórico de Andrés Chastel en su ensayo El artista, sobre todo cuando afirma que en todas las ciudades de la Italia renacentista, el poder definía su imagen pública mediante empresas arquitectónicas. La arquitectura es el interlocutor privilegiado del poder. Es, pues, la composición del paisaje social la que revela los símbolos y mecanismos del poder institucional. Y es aquí donde identificamos nuestro dispositivo a seguir: las estatuas. Las estatuas, aquellas islas de Mnemósine que no solo representan visiones del mundo de hombres y mujeres, del pasado local, regional o nacional, sino que solidifican tendencias y directrices de proyectos políticos actuales, se instauran dentro de un entorno social que las adapta, sanciona, desliza, transforma, profana y entroniza. Ya lo decían los de los Monty Python: la risa es la sanción social del comportamiento rígido. Y en este caso, no solo la risa, sino la cotidianidad misma. Es así como en un primer momento se aglutinan dos elementos: el estatuario político,
vestido en la Constitución colombiana de 1991 y la cuota de la cotidianidad dada por las necesidades naturales de las aves de cuido, defecar y piar. Así, en consonancia con la repetición de la diferencia, se adhieren más discursos al imán enunciativo. La cultura común de la América Latina se personifica en la imagen pétrea de un solo hombre, a saber, Simón Bolívar. Y la Carta de Jamaica, escrita por él mismo en la primera mitad del siglo XIX, se vuelve el discurso idóneo para completar el cronotopo. Ha sido encarcelado nuevamente el ideal, la independencia, la libertad. Pues más de 1 millón de hombres han perecido, como lo podrá usted ver en la exposición que el Mr. Walton, que describe con fidelidad los sanguinarios crímenes cometidos en aquel opulento imperio. Allí la lucha se mantiene a fuerza de sacrificios humanos y de todas especies, pues nada ahorran los españoles con tal que logren someter a los que han tenido la desgracia de nacer en este suelo. La política de guerra y la conducta de guerra del siglo XVIII, del siglo XIX. Que parece destinado a empaparse con la sangre de sus hijos. Finalmente se reúne a la imagen espacio-tiempo la tradición constitucional y democrática de la actual nación colombiana, que con sus 9 constituciones solo evidencia una conducta pactista y amnistista. Emerge el buzo de las profundidades del caos y regresa con los ojos inyectados de sangre. Regresa el cautivo a la cavernosa habitación y sus ojos no se adaptan a la oscuridad. Y es porque después de la aproximación al caos, donde determinaciones infinitas sin cabeza ni cola descubren un mundo por debajo de lo impuesto, absoluto y universal, las posibilidades perceptivas se amplían. Después de contemplar el mundo de las cosas en sí misma, el opuesto platónico al mundo de las apariencias, el entonces cautivo elige el aislamiento al mundo de la mayoría, al mundo de las sombras. La odisea del buzo del pensamiento de Deleuze o el filósofo cautivo de Platón abre un interrogante sobre la real vinculación del viajero solitario a su entorno social y político más inmediato. Una comunidad de afectos que no hace del pensamiento artista su modo de existencia. La desarticulación en el efecto enunciativo entre las propuestas artísticas y su comunidad inmediata trae consigo el peligro del mutismo del saber reflexivo, artista, científico y filosófico, y por ende su marginación. Es por ello que el arte experimental se obliga no solo a reconocer y validar este viaje en solitario, sino, a pesar de tener los ojos rojos y la respiración jadeante, construir mecanismos, signos, significantes, rutas de transformación y reconocimiento que desemboquen en la urdimbre social.